Ser Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Deporte en la SER. El huracán Mbappé pasó por Donosti y barrió a la Real Sociedad porque el francés es un jugador diferencial que el año próximo jugará en el Real Madrid. Pero antes tendrá que transitar un camino de espinas con 1000 problemas que él ya apunta. Problema que el PSG le va a poner tratando de sacar el máximo dinero posible por su marcha. Problemas que su directiva le va a crear con la amenaza de sus ultras para una salida plácida. Y problemas cuando llegue al Madrid por ver cómo casa con Vinicius. Para mí el único grande, el que puedan generarle unos ultras que ayer viajaban con complementos para una guerra más que para un partido. Los demás son menores. Mbappé tiene ya una fortuna con la que podrían vivir todas las generaciones, con lo que el dinero no sería un obstáculo, y su colisión en puesto por Vinicius es la de dos cracks que sumarían juntos más que por separado. Los problemas con Mbappé son benditos problemas, sobre todo para el madridismo, que viendo su juego va a perdonar sus desplantes pasados, incluso antes de su llegada en el futuro. Las 3:01, comenzamos aquí Ser Deportivos. En la cadena SER, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Y toda la redacción de deportes de la cadena SER, que hasta las 4 os va a contar lo que creemos que es noticia este miércoles. Nos podéis oír de 1000 maneras. Gracias por hacerlo como sea, en nombre del equipazo que hace este programa, con Óscar Ejido y José Antonio Duro en la producción, y de Elena Sánchez y Julia García como cracks de la técnica. El comité de competición sanciona a Jude Bellingham con 2 partidos por su expulsión en Mestalla por la protesta a Gil Manzano en el final del encuentro. El Madrid va a recurrir a todos los órganos para tratar de rebajar la sanción al máximo en otro día en que los alrededores del fútbol vuelven a rebasar al propio fútbol en sí. Hoy es Ancelotti el protagonista y el titular de la noticia es: la Fiscalía de Madrid solicita prisión para el entrenador blanco por fraude a Hacienda. Alfonso Gea, muy buenas. ¿Qué tal, Paco? Bueno, pues solicita 4 años y 9 meses de prisión por un delito fiscal, por un fraude fiscal, debido a que no abonó los impuestos ante el fisco español generados por sus derechos de imagen. Utilizó, según el Ministerio Público, un entramado societario y de fideicomisos para que ese dinero se abonara fuera de España y aquí no pagara impuestos. Curiosamente, Ancelotti siempre, en sus declaraciones de la renta, en el IRPF, siempre ha dicho que es residente en España y, por lo tanto, todo lo que genera por rendimientos de capital y de trabajo tiene que ser abonado al fisco español. La querella ha sido presentada por la Fiscalía de Madrid ante la Audiencia Provincial. Ya veremos en qué queda, porque esto se puede negociar, como ha pasado con otras personas del fútbol, concretamente con futbolistas como Cristiano Ronaldo o como José Mourinho, que le pasó lo mismo. Se llegó a una negociación, se aceptó por parte de ellos que eran responsables de ese delito, abonaron y ahí acabó el problema. Pues como dice el dicho periodístico, seguiremos informando. Gracias, Ojea. A vosotros. A la portada de Ser Deportivos, en donde el gran protagonista es Kylian Mbappé, el jugador del Paris Saint-Germain, que anoche realizó una exhibición ante la Real, exhibición que ya cuentan desde dentro que van siendo las últimas en ese equipo. Habla Luis Enrique, con traducción al francés incluida, que no hay otro modo. No lo voy a descubrir yo. Kylian, je ne le découvre pas aujourd'hui. Ya sabéis mi opinión sobre Vous savez déjà mon opinion sur Kylian, c'est le numéro 1 mondial. Marcará 50 goles. Il va marquer 50 buts, faire 25 passes décisives avec n'importe quel entraîneur, n'importe quelle équipe. Desgraciadamente, el futuro. Apparemment, son futur immédiat, il sera pas là. Donc on va devoir tester d'autres de ses coéquipiers. Desgraciadamente no estará con nosotros en un futuro inmediato, dice Luis Enrique en unas declaraciones que son la asunción de una realidad, la marcha de Mbappé hacia el Real Madrid. Aunque el propio jugador asume que va a haber palos en la rueda hasta el final con sus propias declaraciones. Siguiendo las 24 horas de Mbappé en España está Antón Meana, cuéntanos. Exhibición, reconciliación con Luis Enrique y una comunión total con la afición parisina que no debería romperse a pesar de su marcha el próximo verano. Mbappé pone muy nervioso al PSG porque no quieren que se le acerque ningún periodista español, pero saben que les va a hacer falta para ganar esta Liga de Campeones. Está grabando Mbappé un reportaje suyo y ahí será donde desvele los motivos por los que se marcha del PSG, pero antes quiere levantar la primera Champions en el Parque de los Príncipes y para eso Luis Enrique le necesita siempre. En el club están felices con Lucho, creen que es el entrenador idóneo y ante la idea que tiene Deco de llevárselo a Barcelona, no descartan, atención, ofrecerle que renueve más allá del año 2025. Pues eso es también noticia. Luis Enrique y Mbappé lo son. Alrededor de Mbappé pivota el presidente del PSG, al que Laifi, cuyas declaraciones post partido
en Anoeta también sorprendieron en un primer momento. Vamos a París, Andrés Onrubia, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Pues efectivamente las declaraciones de Nasser Al-Khelaifi sorprendieron en primera instancia porque el presidente, después de la victoria del Paris Saint-Germain 1-2 en Anoeta ante la Real Sociedad, aseguró que no se iba a pronunciar respecto al futuro de Mbappé hasta que el club no diga nada, y de momento el club no ha informado oficialmente, extraoficialmente sí, que Kylian Mbappé se marchará a final del presente curso del Paris Saint-Germain. Unas declaraciones en las que además añadió que está construyendo un equipo de cara al futuro. Se malinterpretaron, muchos barruntaron o pensaron que se refería a Kylian Mbappé, pero lo que quería esclarecer es Al-Khelaifi es que está construyendo un equipo sin el internacional francés. Su salida está confirmada, solo falta que el club y el jugador lo formalicen. Veremos en una rueda de prensa en el Parque de los Príncipes al finalizar la presente temporada. Eso pasará si la temporada acaba bien, si no será de otra manera. Mbappé casi monopoliza por su futuro los primeros minutos de este Ser Deportivos, que comparte un poquito con Erling Haaland. Unas palabras del noruego sobre su futuro son hoy portada en toda la prensa británica. Inglaterra, Pablo Montaño, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. La comparecencia de prensa de Haaland ayer, previa al duelo de Champions ante el Copenhague, va a dar que hablar. Y es que el propio Haaland sabía dónde se metía cuando afirmó: lo que diga ahora probablemente será un gran titular, pero nunca se sabe lo que nos deparará el futuro. Eso sí, el noruego, que tiene contrato hasta 2027, declaró previamente estar muy feliz en el Manchester City. Se puede escribir esto, dijo en referencia a su futuro, pero también hay que escribir todo lo que he dicho antes: soy feliz. Y es que Haaland afirmó que sobre todo está feliz por la gente de la que está rodeado en el club. Es por eso que cabe recordar que Pep Guardiola tiene contrato con el City hasta 2025. Es una fecha que tienen muy claro en el Real Madrid. Portada muy en blanco en este Ser Deportivos, que sigue del mismo tono, porque hoy el partido de la jornada lo juega también el día de su cumpleaños el Real Madrid. Recuerdo y seguimos, son las 3:06, estáis en Ser Deportivos, vamos al lío ya. Hoy a las 9 de la noche en el Bernabéu, desde las 8:30 en el Carrusel, Real Madrid-Leipzig en la vuelta de los octavos de final de la Champions, con un gol de ventaja para el conjunto blanco y esta idea en la cabeza de Carlo Ancelotti. La eliminatoria no se ha acabado todavía, tenemos pequeña ventaja, pero esto no significa que nosotros lo que pensamos es de jugar a nuestro mejor nivel desde el primer minuto hasta el último. Pues el Madrid no se fía y hace bien. Última hora deportiva del encuentro. Posibles novedades en el 11 del Real Madrid. Resto de noticias, Javier Hernández, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Joe? Muy buenas tardes. Desde Valdebebas, donde el equipo está concentrado desde ayer a las 8 de la tarde. El equipo de Ancelotti, que no se fía ni un pelo del Leipzig, fue mejor casi que el Madrid en el partido de ida. El mejor del Madrid fue Lunin y el golazo de Brahim puso el 0-1 y casi llega al 0-2, pero hace bien no fiarse el técnico italiano y tampoco el Real Madrid, que está hoy de cumpleaños. En la portería, Lunin, defensa para Carvajal, Tchouaméni, Rudiger y Mendy, con Camavinga, Valverde, Bellingham, que está percibido junto con Camavinga, ojito con las amarillas, Toni Kroos y arriba Vinicius y Rodrigo. Lleno hasta la bandera, el techo del Bernabéu pues va a estar echado, así que se va a jugar este partido de Champions con bastante calor y con bastante presión, al menos deportiva, en la grada para el equipo alemán. Y fuera de lo deportivo, decir que el Madrid, como tú comentabas en este inicio de Ser Deportivos, va a ir hasta el final con la sanción de Jude Bellingham. Le han metido 2 partidos al comité de competición por la roja de Gil Manzano. Entienden que es una decisión inédita y por tanto el Madrid va a recurrir esos 2 partidos, sea donde sea, y sí que llegará al TAT, al Tribunal de Arbitraje Deportivo. También va a llegar del tema Ancelotti. El club no dice nada porque es un tema de la Fiscalía, pero bueno, dicen que es un poco exagerado hablar de cárcel para Ancelotti, un tema de hace 10 años cuando Ancelotti le ganó ese recurso a la Fiscalía. Noticias alrededor del Real Madrid, centrado en el partido de Champions ante el Leipzig, que llega en un buen momento y con mejora de rendimiento de los alemanes con respecto a cuando se jugó la ida. José Antonio Duro, muy buenas. Sí, Paco, muy buenas, porque otra cosa no, pero este equipo compite y lo hace de verdad. Viene de golear 1-4 al Bochum fuera de casa. El equipo es quinto en la Bundesliga. Las claves, la rapidez de jugadores determinantes como Xavi Simons, de Openda y sobre todo de Dani Olmo, el español, que es el gran protagonista de la previa. Contaba aquí en la SER que si tuviera que quitar a un jugador para esta noche sería Vinicius. Visto lo visto, la eliminatoria, decía ayer, está abierta. Sí, dejó una sensación un poco agridulce porque tuvimos ocasiones para marcar y para ponernos por delante, sobre todo en la primera parte. Sensación de que se puede. Creo que la eliminatoria sigue abierta. Se habla en estos casos de partido trampa. Victoria en la ida, rival inferior. ¿Cuál es la trampa de este partido? Antonio Romero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco Jo. Hombre, yo creo que en casi todos los partidos de Liga de Campeones y sobre todo ya cuando empiezan los cruces, alguna trampa por el camino te vas a encontrar. Para mí, la fundamental que puede tener el Real Madrid en el partido de esta noche frente a los alemanes es creerse que la eliminatoria está resuelta después del buen resultado en el partido de ida. Yo creo que un equipo con la experiencia,
y la capacidad de ganar que tiene el Real Madrid, no va a cometer ese error, pero es para mí superior, tiene mejores futbolistas, tiene mejor resultado, alguna trampa habrá durante el partido, durante los 90 minutos, pero estoy seguro de que el Real Madrid será capaz de solventarla sin problemas. Gracias, Antonio. El Real Madrid-Leipzig es el choque de Champions español del día, que ayer tuvo a la Real Sociedad como protagonista de una derrota que le saca de Europa en octavos ante un más que potente PSG. Roberto Ramajo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco Hoy. Tardó 15 minutos en traerle a la realidad y dejarle soñar al equipo de Imanol Alguacil, que eso sí, se marcha de la Champions por la puerta grande, por todo lo alto, a pesar de la derrota y a pesar del 1-4 en el global de la eliminatoria frente al Paris Saint-Germain, el equipo Churiurdin, que batió su récord de asistencia al Real Arena, 39.300 espectadores, 39.336 espectadores que vibraron con la Real y que le aplaudieron al final del partido. Pero estaba enfrente un Kylian Mbappé que no le dejó hacer nada a la Real y sobre el que hablaba así, escúchale, el portero Alex Remiro. Pues bueno, la verdad que tiene nivel de Real Madrid, pero bueno, a ver, es un grandísimo jugador, un grandísimo delantero, marca las diferencias, es determinante. Si viene, pues habrá que analizarle como hoy para tratar de que no nos haga lo que nos ha hecho hoy en la ida, estar más encima de él si cabe, no sé, pararlo de la mejor manera posible, no como hoy. Y si viene, pues será bueno para todos, la verdad. Mbappé, el protagonista de ese partido. La Real se cae de la Champions después de una más que buena actuación global en la competición, que ayer vio como Harry Kane era el protagonista en el partido del Bayern y verá hoy como Haaland busca serlo del City. Bruno Alemán, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. El Bayern ya es equipo de cuartos, como dices, gracias a Harry Kane, que llegó a tiempo para salvar al cuadro bávaro. Habían caído en la ida en Italia por 1-0 en la vuelta. Ayer remontaron ganando por 3-0 con doblete de Harry Kane y un tanto de Müller, haciendo buenos los pronósticos. El Bayern ya es equipo de cuartos. Los pronósticos dicen también que estará el Manchester City en ese bombo del sorteo de los cuartos de final. Recordamos que el equipo de Guardiola ganó por 1-3. Uno de los grandes atractivos es ver si Haaland puede abrir brecha goleadora, puede marcar también en el día, en la noche de hoy contra el Copenhague. Eliminatoria parece, insisto, bastante decantada con el 1-3 en la ida en Dinamarca. Está el día muy de Champions, pero dentro del fútbol en este Ser Deportivos, ahora viene el resto. Bueno, el resto de los grandes españoles mira a la Champions también, pero para la próxima semana. El Barça con cierta preocupación por la recuperación del Nápoles, que se le junta con sus lesiones. Santi Ovalle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, pendiente si recupera Ferran Torres, lo va a hacer para el partido para el Nápoles. Parece que es la única baja que va a poder recuperar Xavi Hernández, aunque hoy ha empezado a entrenarse Marcos Alonso. Y pendiente de las recuperaciones de Gavi y de Pedri, el Barça y también la selección española, porque hoy Albert Luque, el director deportivo de la Federación Española, ha acudido a la ciudad deportiva del Barça. Allí ha estado con Gavi, también con Pedri, para ver cómo estaban, para ver cómo van de su lesión. No es para instigarlos a que lleguen a la Eurocopa ni nada así, pero sí que les ha visitado, visita de cortesía del máximo responsable del fútbol español en la Federación. Preocupación lógica, por otra parte. El Atleti también pone en la Champions el foco y realiza un plan de recuperación de Griezmann y Jiménez encaminados a que puedan jugar contra el Inter. Miguel Martín Talavera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que la gente es muy optimista con respecto al delantero, al francés, bastante más pesimismo en cuanto al central. Yo, si me tuviera que mojar a día de hoy, te digo que Griezmann va a estar. Si no hay recaída, el que lo va a tener prácticamente complicado va a ser el central uruguayo, al que se espera que esté en condiciones para después del parón de selección. Antes de las citas de Barça y Atleti en la Champions, llega la del Villarreal, nuestro único representante ya en la Liga Europa. Los de Marcelino juegan mañana en Marsella. Bran Cejudo, muy buenas tardes. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas. El submarino a punto ahora mismo de embarcar en su vuelo a tierras francesas, donde pretende iniciar el camino para repetir la hazaña de 2021. El presidente Fernando Roig aseguraba esta semana que hay muchas esperanzas depositadas en Europa League. Tenemos muchas esperanzas de hacer una buena temporada. Vamos a apostar mucho por la Europa League. El partido del jueves va a ser importante. Partido caldeado en el ambiente ultra, con Marcelino visitando su ex equipo y sin sorpresas en la convocatoria. Recuperados también todos los afectados del problema vírico, con una racha de 7 partidos sin perder, alejados del descenso, y la plantilla enchufada. El Villarreal viaja con todo lo disponible, al margen de las lesiones habituales, pero sin Bertrand Traoré, que no puede jugar a no estar inscrito en la competición. Mola el fútbol porque te da para frases como el submarino a punto de embarcar en su vuelo, que es una frase de estas buenas. Es semana europea y semana de resaca de lesiones en el Barça, en el Getafe, en el Valencia y también en Osasuna, donde ha caído Quique Barja con una lesión grave. Usue Martínez de Zúñiga, buenas tardes. Buenas tardes, Pacojo. A última hora de ayer se confirmaban los peores presagios sobre la lesión de Quique Barja. El jugador rojillo, frente al Alavés, cuando apenas el partido llevaba 10 minutos de juego, pedía el cambio, tenía que ser sustituido al hacer
hacer un mal gesto con su rodilla. Las pruebas que se le realizaron ayer en la Clínica Universidad de Navarra han dejado ver que tiene una rotura de la plastia del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, una lesión que ya tuvo en esa misma rodilla en 2019. La próxima semana será operado y, por supuesto, dice adiós a la temporada. Una faena gorda. Y esto de las lesiones nos vamos a tener de verdad que parar un día a analizar la sobrecarga de partidos que tienen los futbolistas de Primera División. Y cierro el fútbol de Primera en Cádiz, donde el club va a hacer un viaje a inaugurar el campo que lleva el nombre de uno de sus mitos. Ignacio de la Varga, muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Será un partido amistoso entre la selección de El Salvador y el Cádiz Club de Fútbol para inaugurar el Estadio Mágico González en El Salvador. La fecha prevista es a final de temporada, una vez concluya la Liga, no más tarde del día 2 de junio, cuando el Cádiz viaje a El Salvador para rendirle un homenaje más a Mágico González. En el Estadio Mágico González, en su presentación, no podía faltar el Cádiz. Y en el fútbol femenino, que no puede faltar tampoco en este Ser Deportivos, hoy se inician las semifinales de la Copa de la Reina a doble partido, Sonia Luz. Y lo hace repitiendo la final de 2019. El actual campeón, el Atlético de Madrid, recibe a la Real Sociedad. Ambos equipos quieren hacer algo grande en la Copa, que recupera, por cierto, la semifinal a doble partido 10 años después. En las colchoneras podrían salir con un ataque formado por Ayibade, Eva Navarro, Luzmila y Seila Guijarro. En las donostiarras el peligro es la pareja nórdica formada por Franci y Jensen. Atlético Real Sociedad, primer asalto hacia la final en Alcalá hoy a las 7 y mañana comenzará el cruce entre Atlético y Barça, con una noticia muy esperada en clave azulgrana. Han entrado en la lista Alexia y Rolfo. Noticia muy importante, sobre todo por Alexia. Y por cierto, hablando de fútbol femenino, Inspección de Trabajo ha impuesto sanciones a 3 clubes femeninos, los 3 catalanes, entre ellos el Barça, por incumplir con las medidas de igualdad laboral. Además, se extiende la cita de infracción a la Federación Española de Fútbol por no tener un plan de igualdad en regla y no activar el protocolo de acoso, según ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, en los micrófonos de Radio Nacional. Y tras todo lo contado en fútbol, ahora este Ser Deportivos llega la página polideportiva. A ver si nos caben 5 noticias. Empezamos por el baloncesto. Eurocup. Tras el pase del Juventud a semis de esa competición, toca Gran Canaria contra Besiktas hoy. Rafa León, cuéntanos. Después de la buena imagen mostrada ante el Baskonia, el Gran Canaria retorna a la competición europea, la cual consiguió ganar la temporada pasada. Después de 3 partidos consecutivos perdiendo en el Gran Canaria Arena, es el momento de revertir la situación para seguir en el torneo. Primer partido, como decíamos, en donde se juega el todo por el todo en los octavos de final. Con todos los jugadores disponibles, Jack Alakovic espera la mejor versión de lo suyo. Además, atentos al proyecto de fusión entre Eurocup y FIBA Champions, que adelanta Ricardo González en el diario AS, que sería una unión de las competiciones en 2025 a la que permanecemos atentos. Como lo hacemos a la cita de la Euroliga femenina con Casademón Zaragoza en busca de un puesto en la Final Four. Juan Carlos Lluvero, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 5:30, tercer y definitivo partido de la serie de cuartos de final en la pista del Sukurova Mersin para seguir haciendo historia. En el primero, victoria turca por 17 puntos. En el Príncipe Felipe ganó el Casademón por 1 y esta tarde deberán superar el potencial del rival, el arbitraje y la más que previsible encerrona, tal y como dijo el propio entrenador Carlos Cantero antes de viajar a Turquía. Y de entrenador a entrenador, este es el seleccionador nacional Sergio Escariolo en la presentación del preolímpico masculino en Valencia. La clasificación para la Olimpiada en baloncesto se ha prácticamente convertido casi en un título. Obviamente hubo una época incluso muy reciente en la que dábamos casi por descontado, ¿no?, de poder participar en los Juegos. Bueno, son otros tiempos y desde luego no nos asusta, ¿no?, el reto mucho más complicado respecto a años atrás. Y para que Ser Deportivo no sea play básquet, en ciclismo, pendientes de la actuación de Juan Ayuso en la Tirreno Adriático, que lidera en el transcurso de la tercera etapa. Borja Cuadrado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco Jo. Y además van a comenzar el único puerto de la jornada, un puerto complicado en el que vamos a ver si Ayuso y Vingegaard son capaces de afrontar un bonito duelo. De momento 21 kilómetros para la línea de meta, pelotón compacto y además está disputando la París-Niza, cuarta etapa con llegada en alto. Primer duelo entre Primož Roglic y el belga Remco Evenepoel en busca seguramente del maillot amarillo después de esta cuarta jornada de la Carrera del Sol. Las 3:20 hasta las 4 os contamos más cosas en este Ser Deportivos. Me paro un minuto a felicitar al Real Madrid y al madridismo. Bueno, al Real Madrid, que hoy cumple 122 años, nació el club tal día como hoy del año 1902. Que ha llovido, tronado y hecho mucho sol desde que nació el Madrid. En el centenario del club cambió el himno, también llegó el llamado centenariazo de Copa del Depor, pero vamos, que hoy el madridismo quiere celebrar su cumple regalándose el pase a cuartos de la Champions. Y lo inicia
con una sanción a Bellingham de 2 partidos que el club recurrirá a apelación a donde tenga que recurrir, con esperanzas de que la sanción quede en nada. Pero yo creo que la esperanza más realista es que quede en un partido y solo se pierda un choque de los que dicen que se tiene que perder el comité de competición. Ahora mismo se perderían los choques entre el Celta y el Osasuna. Y nace también este día con la ilusión por Mbappé tras verle jugar anoche. Y nace con algo de lo que avisábamos ayer hasta ahora. Bueno, llevamos hablando tiempo de esto, pero ayer volvimos a incidir. La mirada tras Mbappé es Alphonso Davies en el Real Madrid. Pero tras Davies, y para el año próximo, la mirada es Erling Haaland. Inglaterra, Pablo Montaño, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas otra vez. ¿Cómo cuántas referencias en la prensa hay al futuro de Haaland hoy allí en Inglaterra? Pues son muchas, ¿eh? Te digo el Mirror, el Sun, el Metro, The Athletic, todos. Pues vamos desde como titulaba el Daily Telegraph, que decía que Erling Haaland insinúa su fichaje por el Real Madrid y se niega a descartar su salida del City, hasta Metro, que llevaba en papel que Haaland está feliz en el City por ahora, o los típicos juegos de palabra que hace mucho aquí el diario The Sun, que decía a la Madrid con doble A al principio de ese nombre de Haaland, pues insinuando pues un poco esa relación que se ha digamos afianzado después de estas declaraciones que ha hecho el futbolista noruego, el delantero del Manchester City, en rueda de prensa antes del duelo de hoy de Champions. Pablo, el esquivar una respuesta clara y las referencias a su renovación, ¿cuánta inquietud causa en el entorno City? No en la prensa, sino en el club. En el club siempre se han mostrado muy tranquilos con la continuidad del jugador. Vamos, Ferran Soriano, si no recuerdo mal, creo que son unas de sus últimas declaraciones en noviembre, habló en Rakuno y decía que Haaland estaba muy feliz en el City, que el futuro ya se vería, pero que él mismo veía muchos años al jugador en el club, más allá de que tiene contrato hasta 2027, y desde el club, por lo menos en lo que la imagen que muestran siempre es la de mucha tranquilidad, de que el jugador acaba de llegar, de que ha sido clave en el triplete y que él siempre ha mostrado esa ambición por seguir en el club y seguir creciendo de la mano del Manchester City. En este programa nos constan varias, iba a decir reuniones, pero no, contactos esta temporada para renovar con el entorno del noruego y no ha habido avance alguno. ¿Consta en Inglaterra que las cosas están así? En Inglaterra lo que consta es que hay negociaciones, pero no ha habido más noticias. Sí es verdad que no se ha hablado tanto de las posibles esas conversaciones o contactos con el Real Madrid, pero sí de que se informó o que se ha estado contando pues que el Manchester City quería iniciar una posible ampliación del contrato, como comentábamos, hasta 2027, pero no ha habido más nada. Desde hace unos meses atrás no se han dado más noticias, no se ha conocido más de que Haaland pueda ampliar su vinculación con los Citizens. Pues nada, Haaland encima de la mesa otra vez. Y no va a ser la última. Gracias, Pablo. Un abrazo. Nada, Paco, chao, un saludo. Que nos conste, 2 veces han tratado de sentar a los agentes de Haaland esta temporada para una negociación de ampliar el contrato. 2 veces este año han dicho que no era el momento. ¿Eso significa la seguridad de que acabará en el Madrid? Pues no, la seguridad ni mucho menos. Pero hacedme caso, el plan desde dentro del Bernabéu es estudiar la viabilidad de la salida para el año próximo después de la llegada de Mbappé. En 2025 sigue la cláusula de liberación por un dinero que habría que pagar por parte del Real Madrid, pero no estaría Guardiola, que es uno de los que sujeta ahora mismo a Haaland al City. Prometo detalles concretos como hicimos con la operación Bellingham cuando toque, pero ahora toca Champions. Es tiempo de Champions, territorio carrusel. ¡Qué bien, Brahim! Ahora la talascada aguanta, no hay falta. Continúa ante la presión de Simon. Bien, Brahim que le puede pegar. ¡Gol, gol, gol, gol! Este miércoles, desde las 8:30 de la tarde, octavos de final. Encuentro de vuelta. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Leipzig. ¡Qué bonito es el fútbol! ¡Cómo mola la Champions! Y además, Bayern Lazio. Te lo cuenta todo el mejor equipo de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido. Síguenos también desde nuestro canal de YouTube y mira la radio. Y a las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva en El Larguero con Manu Carreño. Bienvenidos al Larguero de la Cadena SER, bienvenidos a este Larguero de Champions. Cadena SER. Qué ratito futbolero más bueno a partir de las 8:30 en el carrusel, luego en el larguero y antes, ahora, con Álvaro Benito en este Ser Deportivos. Hola Álvaro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Joe? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Estos partidos en donde se da por hecho el pase a cuartos de la Champions, se suele decir que son partido trampa. ¿Tú ves la trampa por algún sitio en el partido de esta noche? Bueno, no, yo no considero que haya partidos más o menos trampas, sino que los rivales apuran sus opciones y que es un equipo que tiene armas y que te puede hacer daño. A partir de ahí, si te crees clasificado, es el error, ¿no? De no salir con la mentalidad adecuada. Yo creo que el Real Madrid
e históricamente, por lo menos en los años recientes, y lo puedo trasladar a una década o más, el hecho de aguantar resultados, yo creo que no sabes muy bien cómo afrontarlo. No es un equipo de aguantar resultados el Real Madrid. Yo pienso que el Real Madrid debe ir a ganar el partido, como hace prácticamente siempre en todos los partidos que juega, porque no hay nada peor que jugar con un freno de mano echado pensando que ese 0-1 pues te garantiza algo, ¿no? Voy a medir tu tranquilidad. ¿Cuánto más tranquilo estás sin debate en la portería ya, por ejemplo? Sí, bastante. La verdad que ha ayudado, lo hemos comentado, ¿no? El hecho de... Yo entendía a Ancelotti de que ninguno de los dos todavía había adelantado por muchos cuerpos al oponente o al rival para la portería, entonces pues tenía sus dudas, pero eso acabó provocando que ambos tuvieran más dudas todavía porque se sentían inseguros, ¿no? Es decir, voy a cometer el más mínimo error y va a jugar mi compañero, con lo cual en un puesto tan sujeto a la confianza, pues yo creo que ha tomado la decisión correcta. En mi opinión, yo creo que Lunin estaba por delante de Kepa en cuanto a rendimiento, a transmitir esa seguridad, y bueno, y a la vista está que en cuanto le ha dado continuidad, todavía el ucraniano ha crecido más. ¿Cuánto más tranquilo estarías sabiendo cuál es el lugar ideal para el rendimiento de Tchouaméni? A ver, para mí es un volante, acompañando a un mediocentro más posicional. Y te digo esto porque yo no le veo vocación de mediocentro posicional en situaciones defensivas. Es un chico que defiende muy bien hacia adelante. De hecho, cuando juega de central, como todas las acciones son de defender duelos hacia adelante, suele ser muy ganador en los duelos porque son esas las acciones que tiene que hacer. Pero cuando el balón le supera de altura y tiene que retornar, defender la transición o hacer esas ayudas desde el medio hacia el lateral, ayudas laterales, cuando los laterales del equipo han cogido mucha altura, pues no le veo esa... Como que no tiene adquiridos esos conceptos, ¿no? De un jugador de un mediocentro más específico, defensivo, que ha jugado muchos años en esa posición. En el Mónaco jugaba con libertad de ir hacia adelante, la selección francesa juega con libertad de ir hacia adelante, y en el Real Madrid, obviamente, jugando en esa posición, al ser único mediocentro, aunque este año la cosa no es tan así, ¿no? Pero bueno, muchas veces sí, pues está como anclado, más posicional, y yo ya te digo que no le veo, sobre todo por las acciones defensivas que son puras de decir, hostia, es que no tiene los conceptos cogidos, ¿no? Yo creo que es un acompañante de un mediocentro defensivo. Es muy joven y puede, por supuesto, mejorar en cualquier puesto. Yo noto en el carrusel que es el jugador que más te desespera. No me desespera. Bueno, quizás no sea desesperación, pero como... No hay jugadores que me desesperen, sino que yo a un mediocentro del Real Madrid le pides otras cosas. Le exijo otras cosas a nivel defensivo. O sea, yo he visto acciones de este año de Tchouaméni a la hora de... Pues eso, de acciones concretas, donde yo me fijo en cómo las resuelve a nivel técnico-táctico. Y se nota que no es un medio centro defensivo, por muchas condiciones que tenga innatas, que el chico es muy fuerte en los duelos, es ágil en el juego, defiende muy bien hacia adelante, pero a mí me falta de momento algo más, sobre todo a nivel defensivo. Vale, luego te voy a poner en el banquillo a papá y a mamá. No es a quien quieres más, ¿no? Pero ¿qué jugador de los inesperados te parece que ha rendido a nivel superior en lo que llevamos de temporada? ¿A Brahim o Joselu en el Real Madrid? Digo de los inesperados, de los que no estaban en el 11 titular, así de repente que caen y dicen, venga, titular seguro. Para mí Brahim, porque yo a Joselu me lo esperaba. Vale. Joselu para mí a estas alturas de su carrera es un valor seguro. Y sé que en partidos donde dominas y le pones balones al área, pues va a hacer goles, porque es que no, para mí no ha sido una sorpresa, yo lo esperaba, que tuviera buen rendimiento por todo, ¿no? Por veteranía, por experiencia, porque sabía que no le iba a pesar la camiseta y porque sus condiciones son buenas en lo que él hace bien, ¿no? Es un chico que lo que hace bien lo domina a la perfección. Pero Brahim, pues había más dudas, primero porque es un jugador que no tiene una posición clara en la estructura del Real Madrid, porque es un media punta al uso, claramente un jugador de dentro, donde aquí en el Real Madrid pues se tenía que adecuar a jugar o de segundo o en punta o extremo, y luego pues la personalidad que ha demostrado al darle vuelta a una situación muy complicada para él. Era el último de los atacantes en el ostracismo más absoluto, y a través de la mentalidad y de demostrar pues se lo ha ganado, y bueno, es un chico que tiene un fútbol absolutamente diferente de los que se ven poquísimos ya, fútbol de calle, imaginativo, repleto de talento, y de los que te puede decidir un partido como el de Leipzig en una jugada donde no hay nada, ¿no? Que se lo inventa todo él. Y estará pensando la gente que nos escucha que me ha debido caer una maceta en la cabeza, porque llevamos 5 minutos hablando contigo y no te he preguntado nada de Mbappé. ¿Qué te pareció Mbappé ayer?
Bueno, pues Mbappé en campo abierto, pues ponte a rezar, no tienes nada más que hacer, ¿no? O sea, pues esos jugadores que no necesitan mucho para decidirte una eliminatoria, porque ayer lo comentaba yo en el programa de tele que tuvimos, digo, siendo el Paris Saint-Germain ayer superior, claramente superior a nivel colectivo también, no solo en la contundencia, que yo esperaba más de la Real Sociedad, también lo he dicho, a mí la Real Sociedad me parece un equipazo y que ha estado por debajo, es cierto que lleva ya un mes y medio por debajo de lo esperado, de su nivel, y que yo esperaba más, realmente no le ha pillado en un buen momento, pero que si Mbappé hubiese estado en la Real Sociedad en esta eliminatoria, pues seguramente los de Imanol hubiesen pasado de ronda. O sea, así de importante es este jugador, ¿no? Así que bueno, pues si acaba cayendo aquí, pues imagínate. No, ahora voy a hacer fútbol ficción contigo. En vez de llamarte Álvaro Benito, por un momento te llamas Carlo Ancelotti. ¿Cuál es la solución de encaje de Vinicius y Mbappé en el mismo equipo la próxima temporada? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo lo veo pues como cualquier persona que tenga sentido común. Vinicius no le puedes sacar de ahí porque bajaría mucho su rendimiento, y Mbappé puede jugar donde quiera. Y obviamente también le gusta recibir al pie muchas veces, pero es un futbolista tan completo, tan bueno, que de hecho este año ha jugado muchas veces como falso 9, como 9, llámalo como quieras, ¿no? Yo creo que no va a haber ningún problema y que al final las cosas caen por su peso, ¿no? O sea, Vinicius tiene que jugar en banda sí o sí, porque en el medio sí que pierde muchas de sus prestaciones, y en cambio Mbappé yo creo que no va a perder ninguna prestación, que es un jugador capaz de adaptarse. Le he visto jugar en la derecha y hacerlo bien, le he visto jugar en punta con la selección y salirse del mapa, o sea que le gusta también ese perfil izquierdo, claro, pero bueno, o sea, yo creo que no va. Bendito problema, quiero decir, vamos. En eso estamos de acuerdo. En que eso bendito problema. Problemas así ya los querrían todos los equipos. Y la última, si pasa el Madrid, mejor que no el PSG, es decir, el Madrid querría evitar cualquier opción de cruzarse con Mbappé como rival esta temporada, si lo puede evitar, también en ficción, porque claro, no sabes quién te va a tocar. No, yo creo que al final van a estar casi los mismos de siempre, salvo sorpresas. Luego por ahí puede haber algún sorteo algún rival un poco más amable, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjate el Porto, que parecía un equipo amable, y el Arsenal salió vivo allí de milagro. De Portugal de milagro, ¿no? Con un resultado mucho más favorable de lo que debió, y espérate que le dé vuelta a la eliminatoria, ¿no? Bueno, obviamente para mí el City claramente por encima del resto, y luego a mí el Bayern, cuando se pone el traje de Champions, me da igual que la Bundesliga no vaya. También es cierto que el Leverkusen está haciendo una temporada que solo ha empatado 3 partidos, entonces no es que el Bayern esté horrible, sino al contrario, que el Bayern Leverkusen está excelso, ¿no? Y cuando recupere a Gnabry y a Coman, ya recuperaba a Kimmich, pues es un equipo que para mí, cuando se pone el traje de Champions, es de los favoritos para mí entre City, Bayern de Múnich y Real Madrid. Creo que por potencial están por encima del resto. Ahora bien, pues luego hay equipos muy duros por ahí, como el Inter, que veremos a ver qué pasa con el Atleti. El Paris Saint-Germain ayer me causó muy buena impresión también a nivel colectivo, y tiene a Mbappé, que Mbappé, ningún equipo tiene la individualidad que tiene Mbappé, ningún equipo de la Champions, ninguno. Mbappé en un partido más o menos equilibrado, o incluso siendo inferior al Paris Saint-Germain, si tiene un día inspirado, te gana la eliminatoria. No, pues que es así. 5 minutos hablando del Madrid, 5 minutos alrededor del Madrid hablando de Mbappé, pero es que las cosas están como están. Bueno, y más después de ayer, ¿no? Hombre, ya claro, es que nos ha dejado salivando. Es lógico, o sea, después de ver la exhibición de ayer, pues claro, estaba grabando Netflix, pero vamos, que no hacía falta que grabara a nadie, que Mbappé juega así, con Netflix, sin Netflix, en el Real Arena, en el Parque de los Príncipes, y donde se ponga y tenga la motivación necesaria, que la tiene, parece, casi siempre. Álvaro, cuando repartas los pases VIPs para el concierto de Big Noise, acuérdate de Ser Deportivos también, ¿vale? Que me están pidiendo. Por supuesto, contad con ello, ahí estaréis todos. Te vamos a llenar el wifi nosotros al final. Venga, adelante. Un abrazo muy grande, ya hablaremos. Un abrazo, chao. Hasta luego. Javier Herrera, el partido, el de esta noche, no el concierto de Big Noise, que se juega con el techo echado en el Bernabéu por primera vez en la Champions, ¿puede ser? Sí. Bueno, yo creo que algún partido quizá del Schalke, ¿no? No sé si también del Ajax, hablo ya, no sé. No, pero digo el Bernabéu. No, el Bernabéu seguro. Por eso. El Bernabéu seguro, sí, digo, pero que yo recuerdo un partido del Schalke con el Real Madrid, techado,
El de famoso Mourinho de las tarjetas en Ámsterdam también fue techado, que hacía muchísimo frío en Ámsterdam. Hablo de memoria, pero creo que no me equivoco. Así que sí, techado a los jugadores les gusta porque hay más acústica. Bueno, el club ha hecho una inversión también, hace fresquito. Pues oye, pues cierras eso, ¿no? O sea, es como tu casa. Si tienes la ventana y tienes doble ventana que te la acabas de poner, pues la pones para pasar menos frío, ¿no? Y tener menos ruido. Yo qué sé, es que yo lo veo muy normal, pero sé que se habla bastante del asunto. A mí personalmente, a mí me gustan mucho los campos abiertos, pero cuando, yo qué sé, nieva, hace muchísimo frío, oye, pues si cierras estás más cómodo, ¿no? Yo creo que está chulo, ¿no? Aquel día del Atlético de Madrid, Real Madrid, o mejor dicho, Madrid-Atlético de Madrid en el Bernabéu, que el Atlético de Madrid puso el grito en el cielo con el tema del techo, pues nada, lo tienen fácil, en el Metropolitano se lo ponen también, ¿no? Y ya está, que allí también hace mucho frío, ¿eh? En la corriente ese de la Peineta, ahí lo cierran, lo techan y mira, todos están contentos ahí en el estadio. Me da que para eso hace falta una inversión que de momento no está. Bueno, pues la haces para tus socios y para tus seguidores. Me parece que es como, no sé, el concierto de Pink Noise de Álvaro Benito. Pues seguro que en el Wizzing estará todo cerrado, no estará abierto para que haya corriente y la gente se ponga mala, ¿no? Agradecerlo lo agradecerían, pero bueno, hay que tener también el dinero para hacerlo. Oye, te he escuchado en el 11 que das a Tchouaméni en el centro de la defensa. Yo creo que se lo ha cargado Ancelotti a Nacho. Ayer no justificó que aunque estuvo un día… Hombre, a lo mejor juega Nacho, ojalá. Yo creo que teniendo a Nacho de central, que no lleva un buen año, esa es la realidad, pero que lleva en el Madrid muchos años y ha sido muchas veces el segundo central. Este año es el cuarto porque no está bien, esa es la verdad, porque le falta la confianza de Ancelotti o porque él está mal. Lo han expulsado 2 veces, el día de Porto, luego el día de Vitoria. Pero bueno, parece que miramos con lupa a Nacho y no miramos los errores de los demás. Pero vamos, es una opinión. Yo creo que Ancelotti está claro que no le gusta a Nacho, pero él se ha quedado, es el capitán. Y lo que decida el técnico italiano va a asumir Nacho y todo el mundo, porque para eso es el que decide el 11. Yo creo que va a jugar Tchouaméni con Rüdiger hasta que llegue Militao y Nacho va a jugar partidos, pero que no va a ser el titular, creo. Es mi opinión, conociendo el paño. Vale. Voy ahora mismo al centro de Madrid, que hay 4.000 alemanes para el partido. Parece que tranquilitos en general, pero antes de irme con José Antonio Duro, que me está pidiendo paso, así que si me está pidiendo paso es que debe haber alemanes, lo de Bellingham, aunque sea en una frase, el recordarle a la gente que el Real Madrid va a ir hasta el final con el recurso a Bellingham. Sí, me parece bien. Aparte, yo siempre he pensado más en las multas económicas que las sanciones deportivas. Ya no hablo de Bellingham, hablo de cualquier partido, porque tú te pierdes, pagas una entrada y quieres ver a los buenos, y si le rascas el bolsillo, mucho más. En el caso de Bellingham, encima tiene razón el Madrid, porque fue inédita la decisión de Gil Manzano. O sea, se equivocó Gil Manzano, el futbolista de verdad que pues pero no le insultó, le dijo fucking goal. O sea, que si no le insultó, pues ¿por qué le sancionas? O sea, es que yo estoy con el Madrid, que va a ir hasta el final, hasta el TAT, si hace falta. Y del tema Ancelotti, pues nada, nosotros no vamos a hablar de tema de dinero. Si hace 10 años hizo algo mal, pues evidentemente que lo pague. Pero a mí lo que no me gusta mucho es la alarma popular, eso de a la cárcel 4 años. Hombre, con la cantidad de cacos que hay por ahí por el mundo, no sé, yo no veo a Ancelotti un hombre que se vaya a escapar y esas cosas, pero hablo desde fuera y no me imagino, no me meto en tema de dinero. Hay que pagar todos. Pero la alarma social no me ha hecho gracia, y tampoco me parece que Ancelotti, que pueda hacer un Xabi Alonso, es decir, que ir hasta el final e intentar lavar su imagen, o pagar, si hizo algo mal, que lo pague y se acabó, ¿no? Y que llegue a un acuerdo con la Fiscalía. Eso la justicia sabrá. Espérate, pide paso José Antonio Duro. Dale, Duro. Venga, muy buenas. Hola, Paco José. En el centro de Madrid, 4.000 alemanes que se esperan para el partido de hoy en las calles de la capital para ver el partido de esta noche. Mucha gente venía de Leipzig, pero de momento gente tranquila. Mira, vamos a solucionar ahora mismo una mucha gente. Sorry. How do you say the name of your team? Leipzig? RB Leipzig. Leipzig. Yeah? RB Leipzig. RB Leipzig. Sorry? RB Leipzig. This is the first time in Madrid or in Spain? Yes, this is my first time. Yes, okay. And this is the sun? Do you like the sun? Yes, I like the sun. Le gusta el sol. In the Bernabéu? Win? RB, win. Yeah? Sure? ¿Seguro? Sure. Muy seguro, thank you. Bueno, pues seguro, en definitiva. Son un montón, ¿eh? Se esperan más de 4.000 esta noche en el Bernabéu, en ese partido desde las 9 de la noche, con mucha tranquilidad. Están los bares, las terrazas en la Plaza Mayor, hace buen día, llenas, pero sobre todo eso, con mucha tranquilidad. Yo no me atrevo a repetir el nombre del equipo, pero bueno, ha quedado el corte limpio, así que imagino que la duda para muchos estará resuelta. El Leipzig, ¿qué digo yo? No, tú lo dices más en madrileño. Bueno, nada, que de momento están tranquilitos y que estén así hasta el partido. Gracias.
Gracias, Herrera. Anda, perdona, un abrazo. Impagable, no, me ha encantado. Es una cosa impagable duro. Que estos beben cerveza, pero que no pasa nada. O sea, se beben cerveza, luego se duermen y al día siguiente a trabajar 8 horas. O sea, esto no hay problema, no van a liar ninguna. Suenan a robot más que otra cosa. Un abrazo. No, pero lo hacen bastante bien. Hay que ir mucho a Alemania. Yo es un país que me gusta mucho, ¿eh? Yo recomiendo a la gente. Si son tranquilos, le da tiempo a todo y no son aburridos, ¿eh? Que la gente dice, no, son muy aburridos. No son nada aburridos, ¿eh? Saben divertirse también. O sea, que eso digo que son los buenos y los malos, pero un país muy recomendable. Javier Herrera. Que quiera que se lo pase bien por allí. El germanófilo. Un abrazo. Hasta luego, chao. Antón Meana, muy buenas de nuevo. Aquí sigo, muy buenas. ¿Cómo estás? Iba a decir el embapólogo, pero ya es demasiado apurar. ¿Qué tal el día con Mbappé? Pues muy bien, porque la verdad que es el típico personaje deportivo que merece la pena conocer. Ahí me recuerda mucho a Cristiano, a Kaká, a los grandes del fútbol que hemos tenido la suerte de seguirles muy de cerca. Él es una empresa dentro del PSG, se mueve con un séquito de gente entre amigos, familiares y trabajadores propios, unido a la seguridad privada que le pone el PSG, que hace imposible que estés tranquilamente con él. Yo lo dije anoche en el larguero, llegué a estar muy cerca de Mbappé, a una distancia de medio metro, pero es que en cuanto ven que eres periodista español te mandan 2 gorilas para que te saquen casi fuera del estadio. Él disfruta con la presión, él sabe que maneja los tiempos y todo el mundo en el club parisino asume que se marcha al Madrid cuando acabe la temporada. Es verdad que hasta que él no les comunique que ha firmado un contrato, creen que no ha firmado con nadie, porque al parecer, según desliza el PSG, hay un pacto entre Al-Khelaifi y Mbappé que el día que firme con un club se lo va a comunicar, y eso en privado dicen que no ha ocurrido, y aunque allí le querrán convencer hasta el último día, el hecho de que él dijera que no va a renovar ya les hace pensar en otra cosa, que es un equipo de gente más joven que juegue bien al fútbol con Luis Enrique. Y de hecho te lo decía en la portada, al margen de que les gusta mucho ganar a la Real y pasar de octavos después de varios años sin hacerlo, no quieren que los cantos de Deco seduzcan a Luis Enrique y no descartan ofrecerle una renovación más allá de su contrato que termina en el año 2025. Así que Luis Enrique se coló, entre comillas, un poco en la fiesta de Mbappé con esa noticia, la posibilidad de ampliación de contrato del PSG al técnico asturiano. Pero el huracán Mbappé lo vivió en primera persona Antón Meana, así que ya nos irá. Y está grabando un documental, ¿vale? Sí. Está grabando un documental, la cámara le seguía todo el rato y creo que ahí sabremos mucho de su adiós de París cuando él lo haga público y podamos conocer detalles de su adiós y su ojalá hola a Madrid. Vale, pues estaremos atentos a las pantallas, además de a los receptores de radio. Un abrazo, Mbappéólogo. Hasta mañana, chao. Antón Meana, que pasó el día con Mbappé. Y hasta aquí el Real Madrid, pero hay bastante más en este Ser Deportivos. Tengo 3 de fútbol más que contaros. La primera es el plan de recuperación de Griezmann de cara a la Champions por parte del Atlético de Madrid. Tala ha dicho, optimismo con Griezmann, regular con Jiménez. Tala. Sí, o pesimismo. Yo creo que con Josema Jiménez, además por sus antecedentes, no se va a correr ningún riesgo. Es verdad que está mejor, pero a mí mi sensación, mezclado con información, es que hasta después del parón de selecciones, yo creo que el central no va a estar a disposición de Diego Pablo Simeone. Dicho esto, ahora todos los huevos están en la cesta de recuperar a Griezmann para el partido contra el Inter. Es un partido importantísimo donde se puede arriesgar y se debe arriesgar. Y yo creo que en eso está el Atlético de Madrid. Él está mucho mejor, tiene buenas sensaciones, aunque todavía no se ejercita con sus compañeros. Y yo creo que la sensación, o lo que se espera, es que intentar que pueda tener algún minuto en Cádiz el fin de semana para que luego esté frente al Inter. Vamos a ver los plazos, porque como te digo, hoy, a martes, todavía no se ha entrenado con sus compañeros. Y respecto a otra novedad, es Pablo Barrios. Hoy ha estado indispuesto, no se ha ejercitado con sus compañeros y su puesto en el posible 11 lo ha ocupado Saúl. Por lo tanto, esa ha sido la única novedad, junto con Paulista, que se ha caído y ha entrado de nuevo Stefan Savic. Nos pasa a los periodistas de deportes que hay días que no sabemos qué día es. Le pasa a Tala, me pasa a mí, que yo hay días que digo, hoy jueves... Digo, es miércoles hoy, es verdad. Miércoles, todo el día. El miércoles. Eso significa que si a martes, miércoles no entrena, la cosa está un poco más jorobadilla, pero bueno, vamos a quedarnos con el optimismo. Feliz miércoles, Tala. Gracias, chao. Es noticia que Griezmann en el Atleti, lo es Borja Mayoral, al que operan mañana jueves en el Getafe. Y hoy el delantero, o del delantero y del resto de la actualidad, ha hablado Omar Alderete en Getafe. Javi Fermoso, buenas tardes. Buenas tardes. El central paraguayo ha comparecido ante los medios en la previa al partido ante el Valencia. El próximo sábado el jugador vuelve a Mestalla tras su paso por el club en la temporada 21-22. Alderete habla de lo especial que es ese partido, además de que necesita los puntos. Un partido especial para mí por lo que pasé ahí, por el año que tuve ahí, por el cariño que le tengo al Valencia. Pero el equipo está muy bien, necesitamos sumar puntos de vuelta, que nos está costando sumar de a 3, y yo creo que una victoria en Mestalla nos vendría muy bien.
Una victoria que necesita el conjunto azulón. Llevan 3 partidos sin ganar y con un pequeño problema. La defensa de los últimos 5 partidos han encajado 11 goles. Son ya 41 encajados en los 27 disputados. El jugador reconoce que el equipo ha dado un bajón. Bueno, problemas no los veo. No creo que sea solo la defensa. Creo que el equipo entero pegó un bajón importante en tema puntuar y todo eso. Nada, entrenamos para eso, para corregirlos y para mejorar eso. Oportunidad de ir sumando a partir de este sábado porque todavía hay lucha para alcanzar esos puestos de Europa. Getafe con 35 puntos a 7 del sexto, que es el Betis. Bueno, pues esa es la oportunidad y todavía con posibilidades. Y ya para hablar de todos los nuestros en primera, el Rayo Vallecano prepara el partido ante el Alavés del domingo con la necesidad ya de puntuar de manera clara, Óscar Ejido. Porque lleva sin ganar desde el 2 de enero, en aquel derbi contra el Getafe en el Metropolitano, el día que Camello marcó el doblete. Desde entonces ganó el Huesca en la Copa y después 8 partidos con 3 empates y 5 derrotas. Hemos estado en la redacción Paco Jotón y yo echando cuentas y resulta que de esos 8 partidos tras el derbi, en 3, que son casi la mitad, ha perdido puntos en el descuento. Con el Atleti le cayó el 1-2 en el 90. Frente al Mallorca pierde 2-1 en el 91. Y ante el Cádiz, el 1-1 le entra en el 101. El Rayo podría tener 4 puntos más en las últimas semanas. Tendría 30, estaría por encima del Cádiz, que tendría obviamente un punto menos. Así que con esas cuentas de la lechera estaría ya prácticamente salvado. Sin embargo, está mirando de reojo lo que puede pasar. Y por si acaso, apunta que antes de Navidades, derrota contra Osasuna en el descuento, contra el Sevilla empatados en el descuento y otros 3 puntos perdidos en el minuto final. Así que el Rayo, cuando llega a la zona Cesarini, tiembla. Jorbar con el descuento. No estamos en el descuento de este Ser Deportivo y quedan 2 historias muy interesantes que contaros antes del final del programa. Tengo en el tiempo dedicado al deporte femenino de todos los miércoles 2 historias de baloncesto. Primero el relato de cómo una cría que juega al básquet lo pasa mal por una enfermedad que es considerada una lesión en algún partido. Os voy a contar, o mejor, nos va a contar la madre de la criatura. Marta Rodríguez Díaz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, Marta, por estar en Ser Deportivos. Tienes una cría que juega al baloncesto, ¿verdad? Sí. Bueno, yo lo primero quería agradeceros esta entrevista y la difusión que le estáis dando al caso de mi hija. Hombre, solo faltaría, y la gente lo va a entender bien. ¿Qué edad tiene tu hija y cómo se le da el básquet? Mi hija tiene 9 años, lleva 2 años jugando. Bueno, antes no estaba federada, lleva 2 años federada. Y bueno, pues le gusta mucho y le pone pasión. Tu hija juega al básquet y tiene diabetes. ¿Y eso ha supuesto problema en algún partido? ¿Por qué, Marta? Pues nada, lo que pasó en el último partido fue, bueno, ella lleva jugando cada fin de semana, lleva 2 años, como dijimos, y lo que pasó es que ella salió a jugar en el primer cuarto y apenas pasaba un minuto de partido se acercó a su entrenador para decirle que no podía continuar porque se encontraba bajita. Esto lo que significa es que estaba sufriendo una hipoglucemia. Y cuando sucede esto, ella tiene que parar, tomar azúcar, esperar a que actúe y que suba su glucemia. Al finalizar el periodo, la niña ya se encuentra bien, el entrenador decide sacarla, pero el árbitro, rigiéndose por la normativa, le dice que no puede. La norma lo que viene diciendo es algo así como que un jugador o jugadora que se lesiona durante el partido y tiene que abandonar el campo no podrá volver a salir hasta el último cuarto. Y esto fue lo que pasó. Mi hija tuvo que esperar y hasta el último periodo no pudo volver a jugar. Claro, cuando una injusticia te toca de cerca, pues no vas a mirar para otro lado. Si además es tu hija, pues ya ni puedes. Yo no pretendo de esto hacer un drama, Lo que quiero es buscar una solución. No es un drama, pero es una historia que hay que contar. La diabetes no es una lesión, es una enfermedad. Y cuando se trata durante un partido, una persona se puede recuperar si le da un bajón de azúcar y seguir jugando. Cuando vio que no la dejaban volver y que solo podía jugar un cuarto, ¿qué te dijo tu niña al final del partido? Pues la niña en el momento se vino un poquito abajo, además la ovacionaron desde el público, entonces como que se emocionó. Luego es una niña, es muy fuerte, sigue para adelante, tampoco le supuso ningún trauma. Pero salió, el último cuarto salió que no le daba la vida para hacer todo lo que no había hecho durante el partido. Y al salir sí que es verdad que se quedaba con ese mensaje de jolín, mami, la próxima vez aguanto y no digo nada. Y claro, precisamente eso es lo que no tiene que hacer. Es una niña, tiene pasión por esto y ella no es a veces capaz de medirse. A mí me alegró que hubiera acudido al entrenador, porque a veces ella aguanta y aguanta. Pero claro, el mensaje que se llevó un poquito fue esto: si no voy a poder jugar, voy a aguantar aunque no pueda. Que es el mensaje contrario al que hay que dar. Es decir, hay que saber lo que le pasa a una cría o a un crío, saber cómo tratarlo y que sigan ejerciendo el deporte de manera normal. La Federación Gallega, los que organizan la competición, Marta, ¿te han dicho algo sobre una posible solución? Pues, a ver, a mí me consta que no es la primera vez que ha pasado esto y que no será la última si no hacemos cambios. Por eso yo me decidí a hacer todo esto, porque os puedo asegurar
que para mí esto supone salir de mi zona de confort. Yo no soy nada asiduo a las redes, mi Instagram es muy aburrido, casi no tiene publicaciones, pero si esto va a ayudar a mi hija y a los niños que vengan detrás y hace que el deporte sea más justo, pues para mí ya habrá valido la pena. Pero eso, muchas veces un problema no se ve hasta que alguien lo dice, y creo que es un poco lo que ha pasado, es un poco falta de información. Es verdad que desde el primer momento la federación a la que se le informó a través de los oficiales y antes de publicar la carta, ha mostrado su comprensión y su intención de buscar soluciones en la próxima comisión delegada. Eso es lo que dijeron ellos. Estoy muy agradecida por esto y espero que realmente se lleven a cabo las modificaciones necesarias. Está mirando, Lucas Marí es una de las promesas de Valencia Basket que, tocando la élite, juega con diabetes. En la NBA jugó desde 87 a 2003 con diabetes y con tratamiento, un jugador muy, muy importante. Lauren Cox, que está ahora en la WNBA y estuvo en Valencia una temporada lo mismo. Así que no debemos cerrar las puertas del deporte ni del básquet a nadie con ninguna edad. Y tener cuidado, claro, pero que constituye una barrera para críos y crías, no. Ayudar sí, los problemas bastantes tienen como para añadirlo. Marta, muchas gracias por contar la historia, que sirva de concienciación y que demos con las soluciones en vez de con el aumento de los problemas. Vale, muchas gracias. ¿Puedo agradecer, ya que estoy...? Hombre, por supuesto. Vale, yo quería agradecer al club donde juega mi hija, es el Porriño Baloncesto Base, por el apoyo que siempre desde el primer momento me han dado y la labor que hacen cada día con los niños y niñas de este club. También me gustaría mencionar a Nedia, que es la Asociación Gallega de Diabetes, que nos acogió desde el principio. Mi hija tenía solo 2 añitos y tiene una directiva increíble. Dar las gracias a cada persona que ayudó a compartir esto y dio difusión, y sobre todo a mi familia y amigos por estar siempre a mi lado, y en especial a mi hermana, porque sin ella no hubiera sido esto posible. Y gracias a vosotros, por supuesto, a la cadena SER, a ti, Paco Joy, enhorabuena por el programa. Marta, ahora hablo muy rápido para... No, perfecto. Se entiende estupendamente. Que te encuentren soluciones, Marta. Un beso. Gracias, muchas gracias. Un beso. Y ya que estamos con Básquet Hoy, compañero de Movistar Plus, especialista en básquet NBA, José Ajero, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Quién es Caitlin Clark? El mejor jugadora de baloncesto de 2023 y la que va a cambiar el discurso para siempre del baloncesto desde 2024. ¿En Estados Unidos estamos hablando de un fenómeno parecido al de un jugador top de la NBA con esta chica? Superior porque las audiencias nos acaban de decir que este domingo, donde se convertía en la jugadora que más puntos ha metido en el baloncesto universitario femenino, ese partido fue visto por 1,5 millones más de personas que el debut de Wembanyama. El año pasado, cuando se metió en la Final Four del baloncesto universitario femenino, su partido fue el más visto del año en la plataforma ESPN hasta las finales de la NBA. Entonces, a lo mejor estamos ante un fenómeno superior porque si tomamos como referencia al público femenino es el 50% de la población, y si el público femenino se vuelca con una jugadora y el público masculino también, pues... Ya, 87 partidos seguidos anotando al menos un triple, 55 partidos de 30 puntos o más, o 32,7 puntos por partido, 8,7 asistencias, 7,4 rebotes. ¿Qué tiene esta chica? No tiene límite porque no hay rango de tiro. Lo hemos flipado, o sea, he intentado plantearme esto, Paco Jo, sin mirar un referente masculino, ¿no? Pero nos hemos encontrado con que Stephen Curry reinventó el highlight y el triple, ¿no? Con la manera de anotar desde cualquier posición y muy rápido. Ella es que va más allá, no es Curry, es simplemente ella, si está libre, tira y anota. No tiene rango en la cancha, ella es capaz de anotar desde cualquier manera y desde cualquier posición. Caitlin Clark, la traigo aquí a este rato de deporte femenino para que vayáis haciendo la idea de que este nombre os va a sonar. Se han llegado a pagar 50.000 euros por una entrada en reventa para verle batir el récord de Pete Maravich en la NCAA. El baloncesto universitario femenino. Exacto. Sí, así que estamos hablando de un fenómeno que de momento lo es en Estados Unidos, pero que tiene pinta de que va a serlo a nivel global. Señor Ajero, gracias por, además de estar en Play Basket, estar en Ser Deportivos. Gracias a usted por abrir esta ventanita, porque este nombre es muy importante para el baloncesto futuro. Un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo. Y para que esto ya parezca Play Basket, está por aquí Marta Casas, claro. Claro. ¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Hablar de la Euroliga, que el Real Madrid recibe mañana al Fenerbahce, pero que más que hablarse del partido en sí, que también en las últimas horas se está hablando del futuro de algún jugador de la plantilla, ¿no? Sí, porque son muchos los que terminan contrato a final de temporada, entre otros el propio Chus Mateo, y eso ha quitado un poquito de protagonismo a un auténtico partidazo, que es lo que se va a vivir mañana en el partido contra el Fenerbahce, en el que va a volver Sarunas Jasikevicius al Palacio de los Deportes. El Real Madrid, te cuento primero lo deportivo, es primero. En caso de lograr la victoria, dejará cerrado su primer objetivo
objetivo de conseguir el billete para los playoffs y además frente a ese rival que es el Fenerbahce, que fue el primero en que consiguió ganar al Real Madrid en competición europea. Hay sensaciones que mejorar en los de Chus Mateo, sobre todo las pérdidas. Ante el Panathinaikos los blancos cometieron 19, frente al Morabanc Andorra se fueron a 24, 18 de ellas en la primera parte. Y en cuanto a nombres, no va a estar Rudy Fernández, que continúa recuperándose todavía del golpe que sufrió con la selección española, aún sin pisar la pista. Y sobre todo eso, el futuro. Como te decía, hay 7 jugadores que terminan contrato. Es el caso de Mario Hezonja, de Poirier o de Fabián Coser, por ejemplo, pero también de otros como Sergio Llull y Tavares. Los dos estuvieron ayer en un acto en Boadilla y hablaron sobre ello. Bueno, yo creo que sí, yo creo que no habrá problema. Yo quiero seguir jugando y espero que el club me siga queriendo y bueno, del resto yo creo que todos estamos centrados en el día a día. Tenemos muchos partidos, un calendario que es una locura y no nos da tiempo a pensar más allá. Queda ahí para rato, sí. Bueno, va ahí. O sea, seguimos trabajando, seguimos buscando las mejores opciones para las dos partes y yo si me quedo aquí encantado, pero bueno, mi objetivo es estar al máximo con el equipo y no pensar mucho en eso. Quieren seguir, veremos qué es lo que termina ocurriendo, pero claro, hoy el que ha hablado es Chus Mateo. A mí me encantaría que todo el mundo quisiera seguir aquí porque eso significa que están cómodos y encima que económicamente su trabajo pues está bien pagado. Entonces, pues oye, me encantaría que todos los que tengo ahí siguieran. Lo que va a seguir seguro es el Real Madrid Baloncesto, independientemente de quién esté. Se irá gente, se ha ido gente, vendrá gente. El Real Madrid Baloncesto va a seguir ahí arriba, esté quien esté. Veremos qué es lo que termina ocurriendo. Ya te digo, 7 jugadores terminan contrato y también lo hace el entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, así que mucho trabajo en los despachos por delante. Sí que lo hay. Gracias, Marta. Nos vamos. Recordando las citas con el deporte en la sintonía de la cadena SER, que son las habituales, pero hoy a las 8:30 con Carrusel, con el partido del Real Madrid en la Champions, con Dani Garrido y todo el equipo en ese Real Madrid-Leipzig. Y luego a las 11:30 el larguero con Manu Carreño. Mañana mismo sitio, misma hora, misma gente. Os espero aquí a las 3 en este SER Deportivos. Buena tarde. Adiós. Cadena SER. La radio.